Hola a todos, bienvenidos a La Cúpula. Como les dije en mis historias, esta grabación de enero 2025 va a tener una peculiaridad y es que en estos episodios voy a estar con la misma ropa porque se me olvidó traer mis outfits, así que no piensen que están viendo el mismo episodio de nuevo. Es el episodio siguiente, solamente estoy con la misma ropa, pero bueno, pequeño error. El caso del que vamos a hablar el día de hoy es un caso que me han solicitado muchas veces y de hecho desde antes del podcast, probablemente cuando simplemente hacía relatos criminales o de casos impactantes en mi TikTok, muchos comentaban y me pedían este caso, y es porque es un caso de Argentina. Muchos de ustedes son de Argentina, amo Argentina, y como tengo varios seguidores, ya sea del podcast o de TikTok de Argentina, muchos me comentan y me piden que hable de este caso. Y el año pasado salió una serie de ficción, pero basada en este caso real, al respecto. Así que en este episodio vamos a hablar de Cromañón, una tragedia impactante que refleja un poco cómo estaba la sociedad en Latinoamérica y en Argentina, que se conecta con este momento del rock argentino también en la época, y es un tipo de tragedia que podría perfectamente seguir ocurriendo hoy y que de una u otra forma sigue pasando. Así que es un caso muy interesante, hablemos de esto, pero antes no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes. Vamos con el caso de Cromañón. La música en vivo tiene el poder de reunir a las personas, de generar recuerdos inolvidables y de ser un espacio de expresión y de libertad. Pero hay veces donde estos escenarios son también el centro de una tragedia. El 30 de diciembre del 2004, en Buenos Aires, Argentina, una noche que debería haber sido una de celebración y de música se transforma en una de las peores tragedias de la historia de este país. Vamos un poco con el contexto de la época. A fines de los 90 y principios de los 2000, el rock argentino vivió una época de gran efervescencia. Y bueno, después de la crisis económica y política que golpeó a Argentina a fines del 2001, la juventud de Argentina se encontraba en un momento de incertidumbre y de rebelión. El rock, un género que había sido motor de expresión social y política desde los años 60, vuelve a cobrar fuerza. Pero esta vez en una forma más cruda y visceral. Y es en este contexto que una banda destaca en Argentina, ya que conecta profundamente con la generación más joven, Callejeros. La década de los 2000 vio el auge de varias bandas de rock argentino y varias corrientes también, dentro del mismo género, rock alternativo, rock barrial, y aquí estaban bandas como Callejeros o Los Piojos y Las Pelotas. Las canciones abordaban temas como la desigualdad social, la violencia, la política y la vida en la calle. Este rock se diferenciaba de las generaciones anteriores por ser un poco más desenfadado y tener un enfoque en lo cotidiano y personal, pero sin dejar de lado la crítica social. En paralelo también habían grandes del rock nacional que renovaban la escena y contribuían a este momento cultural. Bandas como Divididos y Los Mississippi se presentaban con un sonido un poco más tradicional, mientras que internacionalmente Aterciopelados y Molotov seguían ganando terreno en la región, conectando con el público argentino. Bueno, Callejeros era una de las bandas de rock barrial. Surgió en el barrio de Villa del Parque, en Buenos Aires, en 1995, con el nombre original de Los Callejeros. La banda se forma como este grupo de amigos que estaba muy influenciado por el sonido punk, rock y el ska, pero creando un sonido único que terminó definiendo esta era de fines de los 90 y comienzo de los 2000. La banda estaba formada por Patricio Santos Fontanet, Eduardo Vázquez, Emiliano Tavo Zabaleta y Juan Locura Hortal. Desde los primeros días, Callejeros se destacaba por conectar con la generación más joven y tenía letras intensas, crudas, a veces poéticas, pero siempre cercana a la realidad de los barrios. Bueno, y un aspecto que caracterizaba a Callejeros por todo esto era la fidelidad enorme que generó con sus fans. No solamente escuchaban su música, sino que tenían esta relación parasocial y conexión emocional con las canciones y la banda. Los conciertos eran masivos y la banda se fue ganando a toda esta generación. Patricio Fontanet, el vocalista de Callejeros, dijo: "El rock siempre fue una forma de canalizar la rabia, las emociones, lo que nos pasaba. Nos pegaba fuerte, sobre todo porque en ese momento no había muchas formas de expresar lo que queríamos decir". Y Juan Hortal, el guitarrista, dijo: "Callejeros no es solo música, es una forma de vida". Bueno, y a principios de los 2000, posterior al 2001, cuando Argentina vivió una de las peores crisis económicas a la fecha, esta generación joven estaba pasando por la devaluación de la moneda, una extrema pobreza y había mucha desesperanza y desilusión. Así que, como suele pasar y se ha estudiado muchas veces en la sociedad, esta generación encuentra consuelo en esta música más
más rebelde. Y no solo reducirla a eso, también música que realmente era capaz de decir y expresar lo que toda una generación estaba sintiendo y experimentando. Ese es el poder de la música al final. Bueno, ¿qué es Cromañón específicamente? Cromañón era una discoteca que estaba ubicada en el barrio porteño de Once. Era más que un simple club nocturno. Se había convertido en un referente para aquellos que amaban el rock y la música en vivo. El lugar era popular entre jóvenes y especialmente en la escena del rock argentino. Era conocido también por su capacidad de albergar conciertos con una energía única. Sin embargo, detrás de este éxito, esta fama del local entre los fans del rock argentino, había una serie de problemas de seguridad que habían sido ignorados por años. Y ojo, que no solamente en esta discoteca, sino que en varias más también. Cromañón era frecuentado por miles de personas y ya había recibido múltiples críticas y advertencias sobre sus condiciones de seguridad mucho antes de la tragedia. Cromañón había sido objeto de varias inspecciones por las autoridades y los cuestionamientos no eran nuevos. Uno de los principales problemas de Cromañón era la cantidad de personas que podía albergar el local. Según las regulaciones oficiales, Cromañón tenía una capacidad para 1000 personas, pero en algunas ocasiones la cantidad de asistentes superaba ese número sin ningún tipo de control, lo que obviamente pone en riesgo a los asistentes y a todos dentro del local. Además de esta sobrecarga de personas, en muchas ocasiones los asistentes no podían encontrar las puertas de emergencia, de salida de emergencia, de una manera clara y accesible, lo cual claramente iba a complicar una evacuación en el caso de una emergencia. Además, el lugar carecía de un sistema bueno de ventilación, lo que claramente empeoró todo para lo que les voy a contar. En Cromañón, las salidas de emergencia estaban bloqueadas o mal señalizadas. En una emergencia sería casi imposible escapar rápidamente del lugar. Bombero que participó en el rescate. Y estas críticas se sumaban a las de otros conciertos que habían sido llevados a cabo previamente en Cromañón. Pero lo que realmente empeoraba la situación era la falta de regulaciones efectivas por parte de las autoridades y también la corrupción que permitía que esto siguiera ocurriendo. Sabíamos que muchos lugares como Cromañón no cumplían con las normas de seguridad, pero la presión política y la corrupción en el sistema nos impedían actuar con la rapidez que requería la situación. Las inspecciones eran superficiales y no resolvían los problemas estructurales del lugar. Un inspector municipal años después de la tragedia. Aquí también jugaba un rol la corrupción y esto refleja mucho la época. Los dueños de Cromañón y otros establecimientos similares, con el respaldo de algunos funcionarios corruptos, lograban evitar las sanciones y las regulaciones, ya que algunos inspectores de seguridad eran conocidos por aceptar sobornos. Y en la década de los 2000, el contexto sociocultural de Argentina y Latinoamérica ayudaba también a este ambiente de caos. O sea, la crisis económica deja debilitadas algunas instituciones, habían recursos limitados para las inspecciones de seguridad, hay una crisis económica, hay más posibilidades de que la gente de ciertos niveles de ingresos también acepten sobornos y que un concierto sea sobrevendido, tiene un gran incentivo de dinero, por eso lo hacen. Entonces todo esto contribuía a que hubieran pocas regulaciones. Y cuando se da un ambiente así, donde no se cumplen las medidas de seguridad que están puestas por algo y logras ganar más dinero cuando ignoras las reglas que hay de seguridad, cuando logras vender más para un local y meter a más personas porque el inspector es sobornado, todo funciona bien y todos ganan más dinero y todo está perfecto hasta que ocurre un accidente. Un accidente que se puede evitar con estas normas que existen en pie. Entonces ese es el círculo muchas veces que ocurre y hasta que ocurra una tragedia así, ese caos de no seguir las reglas en el fondo sigue ocurriendo. Bueno, el 30 de diciembre del 2004, Callejeros se presenta en el Cromañón ante una audiencia de más de 3000 personas. Había un ambiente de euforia, de felicidad, de celebración, aparte terminando el año, pero nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Bueno, 30 de diciembre del 2004, noche cálida en Argentina, Buenos Aires específicamente, luces brillando, los gritos de los fans, o sea, el ambiente en el Cromañón no podía ser más positivo e increíble. Increíble pensar que nadie se imaginaba que este concierto y esta noche y este evento se iba a transformar en una de las tragedias más grandes de Argentina. El nivel de euforia que tenía el público en este concierto pronto se convirtió en desesperación, ya que en medio del concierto alguien enciende una bengala dentro de este local pequeño, sobrevendido, con salidas de emergencia mal señalizadas, mal ubicadas y un pésimo o nulo sistema de ventilación. Y 30 de diciembre, pleno verano. Las bengalas eran muy comunes en los conciertos de rock en Argentina, era una forma de expresar entusiasmo como fans, como audiencia. Pero en este contexto, en el Cromañón, esta bengala se convirtió en una bomba de tiempo. La gente empezó a gritar y se hacía cada vez más difícil respirar. Lo que al principio parecía ser solo un poco de humo, pronto se convirtió
convirtió en algo mucho peor. No podíamos ver nada y la presión era insoportable. Fue como si el aire se hubiera vuelto denso y caliente, dijo un sobreviviente del incendio. El Cromañón se comienza a incendiar. El humo comienza a llenar todo el local con una rapidez aterradora. Hay videos e imágenes de este momento. Todo ocurre porque la bengala encendida alcanza el techo del local, donde estas estructuras inflamables a todo esto, que habían sido ignoradas por años, hicieron lo suyo. En cuestión de segundos, el fuego se expande por el local y se desata esta verdadera pesadilla. La gente intentó escapar, pero como sabemos, las salidas de emergencia eran prácticamente nulas, estaban o bloqueadas o mal señalizadas. Y todo esto vuelve al Cromañón una trampa mortal. La gente empezó a empujarse. No sabíamos si el fuego venía de las paredes o del techo, pero lo único que queríamos era salir. Fue un caos. Vi como algunos caían al suelo. Todos intentábamos correr hacia la misma salida, pero era imposible. Un sobreviviente de la tragedia dijo: bueno, y en medio de toda la confusión, las salidas de emergencia son bloqueadas por la multitud. Y las personas, como ocurriría en cualquier caso así, yo creo que se los han enseñado alguna vez en alguna clase de prevención de riesgo o en la escuela. Cuando ocurre esto, las personas desesperadas no solamente se empujan, sino que entre que algunos se caen, comienzan a pisarse entre sí. Y todo esto mientras las llamas seguían creciendo. Todo esto alimentado por el material altamente inflamable del techo hace que el interior del Cromañón se volviera realmente un infierno. Algunos de los fanáticos más cercanos al escenario logran llegar a las salidas, pero muchos quedan atrapados en los pasillos. Cromañón tenía solamente una salida principal que no soportaba la presión de miles de personas tratando de escapar. Recuerdo ver a una joven atrapada entre la multitud. Alguien gritaba por ayuda, pero nadie podía hacer nada. El fuego nos estaba consumiendo y nadie podía moverse. Fue aterrador. Vi cómo el fuego arrasaba con todo, dijo un testigo ocular. Los minutos se convierten en horas de terror. La policía y los bomberos llegan finalmente al lugar, pero el rescate fue muy lento y difícil. O sea, están estos equipos de emergencia intentando entrar a este lugar que está totalmente colapsado por una masa humana lleno de llamas y humo, pero los que logran sobrevivir lo hacen gracias al trabajo y la intervención de los rescatistas, quienes con mucha valentía buscaban a sobrevivientes para rescatar y ayudar a salir entre todo el caos y la multitud. Bueno, al final de esa noche, 194 personas fallecieron y más de 1000 personas resultan heridas, algunas de ellas de gravedad. Lo que comenzó como una noche de celebración en Argentina termina siendo realmente una de las tragedias más grandes del país. Las víctimas, que en su mayoría eran jóvenes, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de Argentina. Yo creo que accidentes como lo sucedió en Cromañón dejan muy claro que la vida humana no puede ser puesta en juego por intereses económicos ni por la negligencia de las autoridades. La seguridad no es un lujo, es una necesidad para todos. Recuerdo que la gente no podía moverse, todos estábamos apretados. Sabíamos que el lugar era pequeño, pero no pensábamos que fuera tan peligroso hasta que pasó lo que pasó, dijo un sobreviviente. Más de 1400 heridos. Bueno, obviamente la tragedia de Cromañón deja una herida gigante en el corazón de Argentina, y sobre todo considerando cómo era la generación joven, cómo se estaba sintiendo, cómo era el contexto de la sociedad argentina, nadie se iba a quedar en silencio. El país entero se levanta exigiendo respuestas. Las familias de las víctimas, devastadas por la pérdida de sus seres queridos, no podían entender cómo algo tan horrendo había ocurrido en este lugar tan famoso, conocido y asistido. Era realmente una oleada de indignación. En la calle, las protestas comienzan a cobrar fuerza y muchos jóvenes comienzan a protestar en nombre de todas las víctimas. Lo demandado era que los responsables de toda esta tragedia fueran identificados y castigados. La rabia de la sociedad se reflejaba en cada grito y cada pancarta en estas protestas. Y esta sociedad, que ya había vivido momentos de desconfianza hacia las autoridades, no podía creer que una tragedia como esta fuera siquiera posible. Perdí a mi hijo esa noche. Él solo quería divertirse, como cualquier joven. Es impensable que nadie haya hecho nada. Los responsables tienen que pagar. Esto no puede quedar impune. Madre de una de las víctimas. Bueno, se señalan como responsables a varias figuras. Omar Chaván era el dueño del Cromañón y fue el primero en ser arrestado. Era imposible no asociarlo a él con las condiciones de seguridad del local. Chaván fue acusado de negligencia y de permitir que su local funcionara de manera
ilegal sin cumplir con los estándares de seguridad. En el juicio se revela que Cromañón no contaba con las salidas de emergencia adecuadas, las puertas estaban bloqueadas y las bengalas que fueron lanzadas esa noche no solo eran ilegales, sino que fueron permitidas al ingreso a este local, que obviamente no contaba con una infraestructura para contener el fuego. Bueno, Omar Chaván es arrestado y esta noticia causa mucha felicidad en todo el público porque al fin estaban tomando acción, pero también se seguía exigiendo responsabilidad de parte de las autoridades y no solamente de los civiles como el dueño del Cromañón. Las autoridades sabían que Cromañón era un lugar peligroso, pero los dueños y los inspectores municipales hicieron la vista gorda. Había una red de corrupción que permitió que esto sucediera. Bueno, todas las investigaciones judiciales y la detención de Omar Chaván trajeron también una presión pública muy grande para que se tomaran medidas drásticas y así evitar que esto ocurriera nuevamente. Bueno, a pesar de todo esto, muchos sintieron que los castigos no fueron suficientes para aquellos que permitieron que esta tragedia ocurriera. Lo que pasó esa noche nunca lo voy a olvidar, pero quiero que sirva para que nunca más se repita. Las autoridades tienen que aprender a escuchar y a actuar antes de que sea tarde, dijo una sobreviviente del Cromañón. Las familias de las víctimas formaron grupos como Familiares de las Víctimas de Cromañón, quienes lucharon incansablemente por cambios en las leyes de seguridad y por una justicia que para muchos nunca llegó por completo. La tragedia de Cromañón dejó cicatrices profundas en la sociedad argentina. Cambió para siempre la forma en la que se regulan los eventos masivos y los espacios públicos. Nuevas leyes de seguridad fueron implementadas, incluyendo inspecciones más estrictas y sanciones más severas para quienes no cumplieran con las expectativas. Y en el plano cultural, esta tragedia también marcó un antes y un después en la escena del rock argentino. Muchos artistas comenzaron a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen a la hora de organizar y participar en eventos públicos. La tragedia también se volvió un momento muy referenciado en canciones, libros, documentales, como un recordatorio de las vidas perdidas y no dejar que se repita algo como esto. Bueno, el 2024, allá 2 décadas de esta tragedia, la historia es llevada a una serie de Prime Video que relata todo a los ojos de Malena, una joven que asiste a este fatídico concierto. La serie ha sido bien elogiada por la sensibilidad con la que trata la tragedia. No la he visto aún. Me mencionaron muchos de ustedes que existía esta serie. Yo creo que por eso me estaban también pidiendo harto que hablara de este caso, así que la voy a ver. Si la han visto, comenten qué les pareció y la podemos comentar cuando yo la vea también. La tragedia de Cromañón no fue solamente un accidente, fue el resultado de una cadena de negligencias, corrupción y desinterés por la seguridad de las personas. Siento que nos recuerda también la importancia de exigir responsabilidades y de no subestimar los riesgos en espacios públicos. Yo creo que si algunas de ustedes son igual de ansiosos que yo, les pasará que no les gustan mucho los eventos masivos por lo mismo. Uno siempre está pensando en todo lo que posiblemente podría salir mal. Yo me estreso fácilmente cuando hay muchas personas por eso, pero siento que hay personas que no le tienen ese respeto a el riesgo y cuando los organizadores o los dueños de estos eventos o locales no están cumpliendo las normas de seguridad, ahí hay un grave problema, porque para eso están. Bueno, creo que también esto es un testimonio a la resiliencia de las familias de todas las víctimas porque realmente se han esforzado por transformar su dolor en un cambio y una lucha para el cambio para que estas cosas no ocurran nuevamente. Las historias de quienes estuvieron ahí esa noche y de quienes perdieron a sus seres queridos continúan recordándonos que la seguridad nunca debe ser un lujo, sino que una prioridad. Que nunca más pase algo así, dijeron las víctimas de los familiares. Esa frase, simple pero poderosa, sigue siendo un eco de justicia y memoria. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Como siempre, si lo están viendo en YouTube, no olviden darme un like, por favor, comentar, compartir y estar suscritos con la campanita de notificaciones activada para no perderse episodio todos los viernes. Digo todos los viernes y estos últimos meses o mes y medio subí lunes, jueves, sábado, domingo, lo siento, pero son los viernes, se supone. Y si escuchan el podcast, también pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de podcast. Creo que me han dicho que no está disponible en Amazon. Voy a ver eso, pero también pueden suscribirse a La Cúpula en esas plataformas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.